Al libro de Isaías, capítulo 55. Saluda a su hermano si no lo ha saludado. Dígale gusto en verte. Yo siempre digo, qué feo si le tocó con el que está peleado en esta tarde, ¿no? Es la hora de pedir perdón. A veces ni sabe quién está a su lado. Terrible eso, hermano, que vengamos a la iglesia y no sepamos quién es el que está a nuestro lado. Pero Dios es bueno. Tenemos el libro de Isaías, capítulo 55, versículo 1 en adelante. Como título tiene misericordia gratuita para todos. Su palabra leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu y dice así: a todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Hermanos, esto es una locura. ¿Quién va a comprar sin dinero? ¿Usted ha ido alguna vez? Yo, hermanos, he ido tantas veces, ya se los voy a explicar cómo. No a robar, no crean, hermanos. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis? Hasta ahí estaba todo bonito, hermano. Y ahí viene el Señor y dice: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestros a las naciones. He aquí, llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Qué bueno es nuestro Dios, hermano. Pero dice el 6, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto. Ojo con esto, hermano, porque este versículo lo tenemos bien aparte nosotros. La misericordia de Dios sigue en pie, la gracia de Dios sigue en pie. Pero dice, mientras pueda ser. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Miren que aquí no le está hablando a la gente de afuera, le está hablando a su pueblo. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que le envíe. Qué bueno es nuestro Dios, hermanos. Oramos. Gracias te damos, Padre, por este día. Gracias porque, Padre, nos permites estar aquí en tu casa, Señor. Gracias, Señor, porque te hemos alabado. Gracias porque hemos enalzado tu nombre, Señor. Hemos exaltado tu nombre, Señor. Gracias porque hemos ofrendado, Señor. Pero también gracias, Padre, porque queremos escuchar tu palabra en esta tarde, Señor. Que seas tú tomando el control de cada corazón, Señor. De cada hombre, de cada mujer, de cada joven, de cada jovencita que se encuentra en este lugar, Señor. Que seas tú llevándote toda distracción, todo pensamiento contrario a tu palabra, Señor. Que te lleves todo problema, toda dificultad, todo lo que está agobiando, Señor, en esta tarde, para poder recibir tu palabra con gozo, con alegría, Señor. Y que tu palabra pueda llegar, Señor, a cada corazón y pueda, Señor, obrar, Señor. Porque dice tu palabra que no vuelve vacía, Señor. Porque tu palabra tiene poder, Señor. Porque tu palabra transforma, porque tu palabra renueva, Señor. Y eso es lo que nosotros anhelamos, Señor. El ser renovados cada día por tu palabra, el ser transformados cada día por tu palabra, Señor. Toma tú el control en esta tarde, Señor, de mi vida, de mis pensamientos, de mis emociones, Señor. Que seas tú hablando, Señor, y que seas tú el glorificado en esta tarde, Señor. Solo tu nombre, Señor, sea exaltado para siempre, Señor, en el nombre de Jesús.
Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. ¿Está contento en esta tarde? Yo sé que usted no ha venido por nadie aquí, ha venido porque usted ama a Dios y porque ha entendido que fuera de Él no somos nada. Porque hemos entendido que ¿dónde huiremos? Aquí hay mucha gente que yo escucho cuando habla de su testimonio y cuentan que han pasado y han vivido muchas cosas en el mundo y llegan a la conclusión de decir que solo en Dios han encontrado la felicidad. Y todos los que estamos aquí lo sabemos que es así. Porque mis hermanos, esta misericordia de Dios está vigente. Solo que hay requisitos. Y esto es lo que a veces no nos gusta. Miren, la misericordia de Dios representa el trato compasivo que se da a una persona, escuche bien, más allá de sus méritos. Y eso es lo que ha hecho Dios con nosotros. Porque ¿quién de nosotros, mis hermanos, ha sido merecedor de estar aquí? Ninguno, hermanos, ninguno. Porque tantas cosas que hemos hecho, aún, hermanos, estando aquí, ¿cuántas cosas no hacemos? Y es la misericordia de Dios que nos tiene en pie. Es la misericordia de Dios que nos ayuda cada día a caminar. Pero dice que va más allá de los méritos. El término misericordia, mis hermanos, en el hebreo antiguo, es reamín, que significa vísceras. En sentido figurado expresa un sentimiento íntimo, profundo y amoroso que liga a dos personas. Y esa misericordia de Dios nos ha ligado a Él, hermanos. Esa misericordia de Dios nos tiene ahí amarrados con Él. Porque lo hemos entendido quién es Él. Porque hemos entendido lo que Él nos ofrece. Y no es lo que el mundo nos ofrece. Es lo que el Rey de Reyes nos ha ofrecido. Su salvación, su amor, su bondad, su benevolencia. Hermanos, hay una alabanza bien antigua que habla de la misericordia. Dice que la misericordia de Dios es más alta que los cielos. Dice que la misericordia de Dios es más grande que el sol. La misericordia de Dios dice que me enseña el camino por el cual yo debo de ir. Y es cierto, hermanos, porque esa misericordia de Dios nos ha rescatado, pero no por nuestros méritos, hermanos. En ocasiones la palabra misericordia es confundido con lástima, lo cual es errado, ya que lástima es enternecimiento y compasión que provocan los males de otras personas. Eso es tener lástima. Es decir, es un sentimiento temporal y no procura un acto bondadoso. En cambio, la misericordia es la capacidad de sentir la desdicha de los demás y ofrecerles ayuda. O sea, sentirla esta misericordia, esta compasión y accionar. Y eso es lo que hizo Dios con nosotros. Eso es lo que ha hecho Dios con su pueblo, mis hermanos. Porque nos tiene aquí bonitos. Nos tiene bien. ¿Quién de los que están aquí no ha comido hoy día? Todos hemos comido. ¿Ha tenido dinero para comer? Ustedes sí, tal vez otros no, pero igual han comido. Eso es misericordia de Dios. Misericordia gratuita que Él ofrece, mis hermanos. Y cuando no tienes, hermano, es cuando más comemos. Y con más alegría porque es gratis. Vámonos a Efesios. Qué Dios tan bueno que tenemos, hermanos. Efesios capítulo 2, versículo 1 hasta el 9. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y sí que estábamos muertos, hermanos. Yo les he dicho otras veces que aquí hay hermanos que me han contado su vida pasada. Yo les veo las caras y digo, wow, ¿usted era eso? Sí, me dice. Es precioso lo que hace Dios y es pura misericordia. Seguimos.
en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. 4 hasta el 9, hermana. Pero Dios, hermanos, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Hermanos, cuando nosotros comenzamos a entender lo que Cristo hizo por nosotros, no hay una iglesia que se enferma. No hay una iglesia que está estancada. Hay una iglesia que camina, que avanza, porque ha entendido lo que Dios ha hecho con nosotros. Y eso es solo por misericordia de Dios, hermanos. Solo la misericordia de Dios. Estaba ahí orando y yo decía, Señor, te agradezco, porque yo no merezco estar acá. Y eso te llena de agradecimiento, te llena de tanta gratitud hacia Dios que no quieres enfermarte. Porque Dios lo dio todo por ti. Entonces, ¿cómo no agradecerle? ¿Cómo no adorarle a Él? Seguimos. Y juntamente con Él nos resucitó. Es que no solo nos rescató, hermanos, y nos dijo te limpio y te dejo ahí. No. Nos dio vida. Pero parece que estamos muertos. ¿Está vivo usted? Porque Cristo vive en nosotros, hermanos. Hermanos, si nosotros nos ponemos a comparar un estadio de fútbol con nosotros, de serie Chi, pongámosle, no de serie A, esa gente tiene más ánimo, esa gente tiene más fuerza, esa gente tiene pasión. Yo le digo porque yo he estado en los estadios sin camisa saltando y yo sé lo que significa eso. Y eso es una pasión, hermanos. Ahí tú puedes pelear con uno, pero cuando hace gol tu equipo, lo abrazas y mi equipo y somos amores. Porque es una pasión. Y aquí en la iglesia, Oscar tiene que dar 20 vueltas a ver si alguien se mueve, hermano. Pero eso, hermanos, yo no lo estoy diciendo por emoción, es por agradecimiento a Dios porque hemos entendido lo que Él ha hecho por nosotros, no por emoción. Pero es esa misericordia de Dios que nos rescató, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. ¿Con quién? Qué bueno es Dios, hermanos. Seguimos. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Es don de Dios. No por obras, para que nadie se... Hermanos, nosotros cuando hacemos algo bien en la iglesia, hermanos, queremos que nos diga el pastor, bravo. Y se siente lindo cuando alguien te dice, cantaste bien, sonaste bien, predicaste bien. Pero no son por nuestros méritos. Hermanos, si usted después de aquí habla conmigo de un tema, a mí me es difícil de ponerme a hablar de un tema. Yo por eso cuando estoy acá predicando y digo, wow, cómo Dios fluye. Porque mi mente es finita. A mí me cuesta entender las cosas. Pero cuando yo le digo, Señor, habla tú. ¿Cómo se abre el panorama? Porque depende del corazón. Mis hermanos, y es lindo hacer las cosas bien. Pero dice, para que nadie... Mi hermana, qué bien cocinaste. Dicen las hermanas, gloria a Dios. Y de verdad que es gloria a Dios, hermano. Todo lo que hacemos es por Dios. Amén. Ahora, la misericordia de Dios, mis hermanos, se renueva cada mañana. Se renueva cada mañana. Mis hermanos, por eso hay una cosa, yo no estoy, aquí no voy a hablar de que aquí nadie peca, estoy hablando.
Voy a decirlo para que no se malinterprete. Fallamos todos los días. Es cierto, ¿no? O no fallamos. Fallamos todos los días. Aún ahorita estará fallando. No, ahorita no. Estará diciendo ese predicador que se calle. Eso ya falló, hermano. ¿Por qué no está el pastor aquí? Fallamos todos los días. Y yo sé que usted pasa muchas dificultades. Y esas dificultades o problemas o lo que a usted le ha sucedido, cuando viene a la casa del Señor se siente culpable. Pero dice la palabra que la misericordia de Dios se renueva cada. ¿Y qué quiere decir eso? Que cuando tú abres tus ojos debes comenzar nuevamente. Porque Él te está dando la oportunidad de tal vez si estabas haciendo una cosa de poder dejarla. No para levantarnos y hacer lo mismo nuevamente. Miren lo que dice Lamentaciones 3, 22 y 23. Me decía una persona, pero si yo fallo casi cada minuto, me dice. Y después él mismo me nombró este versículo y me decía, pero las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Y yo le digo, ok, se renuevan cada mañana, pero esa mañana que te levantaste, ¿qué pasó? ¿Hiciste lo mismo otra vez? Sí, me dijo, pero otra vez se va a renovar. Atento, le dije. Porque es verdad que nosotros cuando abrimos nuestros ojos es porque la misericordia de Dios se ha renovado. Pero no es para que sigamos igual. Es para que nos esforcemos. ¿Cuántos de ustedes o yo en esta tarde hemos venido con algo bien grande en nuestro corazón que no podemos dejar? Solo usted y Dios lo sabe. Pero por su misericordia todavía Él no nos ha consumido. No se asuste que ahí está el Señor todavía. Pero no es la licencia, decía una vez, para poder pecar. Es entender su palabra. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron. Nuestra hermana que estaba dirigiendo decía que los sacerdotes entraban con un lazo amarrado. Creo que si en este tiempo entráramos así no saldríamos. Hermanos, ese hombre que entraba sabía que él podía morir y no iba a salir más de ese lugar. Miren cuánta es la misericordia de Dios con nosotros en este tiempo. Que a pesar de, usted ya lo sabe, estamos todavía aquí. Y eso nos tiene que ayudar a esforzarnos para no volver a hacerlo. Eso tendría que ser, ¿cómo decirle?, el punto de partenza para poder dejar eso. No sé qué será, no sé qué le estará sucediendo, pero la misericordia de Dios se renueva cada mañana. 2, no se basa en nuestro comportamiento, la misericordia de Dios. Qué lindo es esto, hermanos. No se basa en base a nuestros comportamientos o a quiénes somos o qué hacemos. Miren lo que dice Jeremías 3:12. Jeremías 3:12. Ve y clama estas palabras hacia el norte y di, vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová, no haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová, no guardaré para siempre. Ahora, si nosotros nos ponemos a ver quién era Israel, ya lo sabemos. Por eso digo que la misericordia de Dios no se basa en cómo me comporto yo, es solo porque Él es amor y misericordioso. Porque así Él le ha placido. Vuelvo y repito, no estoy diciendo para que nosotros hagamos lo que queramos, sino para que nosotros meditemos y veamos quién es Dios, lo que Él nos exige, porque después de esto, mis hermanos, vienen las exigencias. Porque esa misericordia está vigente, pero de ahí yo tengo que tomar una decisión, o lo sigo o lo dejo. Y lo vamos a ver con un ejemplo. 3.
La misericordia de Dios, mis hermanos, es para su pueblo. Y nos ha hecho a nosotros, que somos sus hijos, somos su pueblo. Y sabemos lo que dice 1 Pedro 2, 9, 10. Somos príncipes, somos sacerdotes, somos linaje escogido. Pero esa es la misericordia de Dios. Vuelvo y repito, no era en base a lo que nosotros éramos o lo que nosotros podamos hacer o si me comporto bien, no. Te comportas bien o mal, la misericordia de Dios sigue ahí. Pero hasta un momento preciso, no va a ser siempre, mis hermanos. Veía una imagen donde se acercaba una abeja a su panal. Y esta imagen me hacía entender que ella se acercaba confiadamente a ese panal. Y sabía que iba a encontrar refugio, iba a encontrar comida, iba a encontrar todo. Y eso es lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Mis hermanos, así nosotros nos podemos acercar a Dios confiadamente cada día, porque su misericordia, mis hermanos, nos tiene en pie. Esa imagen me encantó porque veía la abejita que iba bien tranquila a su panal. ¿Cuántos de nosotros nos acercamos hacia Dios? ¿O nos acercamos dudando? ¿O nos acercamos decir, el Señor lo puede hacer o no lo puede hacer? ¿Cómo se acerca usted a Dios, hermano? Aunque si Dios no me dé, yo me voy a seguir acercándome confiadamente, porque Él es Dios, porque Él es soberano, porque Él es poderoso. Y me basta saber que Él me ha salvado, que Él me ha lavado, que Él me tiene acá con bien, cuida a mi familia. Igual voy a seguir con Él confiado, aunque si no tenga dinero, aunque si no tenga esto, aunque si no tenga lo otro. Eso es acercarse confiadamente al trono. ¿Por qué? Porque hemos entendido quién es Dios, hermanos. Ahora volvemos a Isaías. Y empezamos a desglosar versículo por versículo, hermanos. Ahora, esta misericordia, mis hermanos, en este capítulo, esta misericordia nos exhorta aquí. Porque, bueno, lo vamos a ir entendiendo cuando lo vamos a desarrollar mejor. Isaías 55:1. Dice, a todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio y leche. Esto es un llamado, mis hermanos, que Dios está haciendo a su pueblo. Porque les decía, esto no es para los de afuera, era para su pueblo. Y le dice, a todos los sedientos. ¿Cuántos sedientos vemos aquí, hermanos? ¿Alguna vez ha tenido sed? Ahorita tendrá también sed, Magán. ¿Y qué hacemos cuando tenemos sed? ¿Qué buscamos? Agua. Pero nos desesperamos. Porque es feo tener la garganta bien seca y sentir que te falta eso. Puedes, decía el pastor, me trago 10 libras o 10 kilos de saliva, pero eso no sacia. Pero cuando tú vas y coges tu botella de agua y te la tomas, te vuelve el alma al cuerpo. ¿Y por qué no nos desesperamos por Dios así? ¿Por qué no? Yo me preguntaba, ¿por qué no me desespero así cuando tengo sed espiritual? Que no interese lo que esté pasando a mi alrededor. Tengo que ir y buscarlo porque estoy sediento a aquel que es la fuente de agua viva. Por eso Él hace, en su misericordia, Él está haciendo este llamado. Porque pensamos que la misericordia solo es abrazar, dar amor. Él está haciendo el llamado en su misericordia a su pueblo. Y le dice, a todos los sedientos, venid a las aguas. Hay que buscarlo a Dios, hermano. Este es el tiempo donde la iglesia más se ha enfriado. A causa de todo lo que estamos viviendo, a causa de lo que está pasando en el mundo. Pero el Señor nos hace recordar
que Él es la fuente de agua viva, mis hermanos. Y es en su presencia donde, ¿cómo decía la alabanza? Es en su presencia donde Él nos renueva, hermanos. ¿Cuántos de ustedes han pasado momentos en la presencia de Dios? Es tremendo cuando tú vas lleno de carga, lleno de dolor, lleno de sufrimiento y vas donde tu Padre, Él te ministra, estás en la presencia de Él y cuando te levantas pareces otro. Porque ahí en su presencia Él renueva. Y el que no lo ha experimentado, hermanos, me dispiache. Porque es lo más hermoso que el ser humano puede sentir. Y esa sed espiritual solo la llena nuestro Padre. Miren lo que dice Salmos 36:1. La iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Seguimos? Se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y hacer el bien. Medita maldad sobre su cama. Está en camino no bueno. El mal no aborrece. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Seguimos. Tu justicia es como los montes de Dios. Tus juicios abismos grandes. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan. ¿Pero por qué, hermanos? Porque hemos entendido que solo bajo sus alas podemos ir, podemos correr. Solo ahí nuestra sed puede ser calmada, puede ser saciada. Y es lindo, hermanos, es lindo cuando te levantas de ahí con otra perspectiva que Dios te ha dado. Pero si corremos a otras partes, si corremos donde el amigo, donde la amiga, es Dios la fuente de agua viva. Es Dios la fuente inagotable. Pero eso tenemos, hermanos, que ir entendiéndolo cada día. Bueno, ni entenderlo, hermanos, porque es la única fuente de agua viva, nuestro Señor Jesucristo. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 8, versículo 6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Todas las cosas. O sea, en Él podemos encontrar todo. Absolutamente todo, hermano. Por eso, mis hermanos, la iglesia no debe buscar nada afuera, sino correr a su Dios. Tal vez usted dice, este tema ya lo he escuchado, este tema ya nos lo han predicado, pero el Señor nos está haciendo recordar que su misericordia está vigente. Porque podemos pensar estar bien, hermanos. Y ni le digo lo que yo descubrí cuando estaba haciendo este tema, porque después me van a botar de aquí. Que Dios es tan bueno, Dios es tan misericordioso, que nos hace recordar su palabra. Y ahí nos hace ver su condición. Ahí viene la palabra y se te pone al frente y es tu espejo. Y dices, tu ojo ya, un ejemplo, tu ojo ya no son más negros, son de otro color. Te ves físicamente, pero en lo espiritual te dice, has dejado de orar, has dejado de buscarme. Y es por eso que te encuentras así. Y es por eso que estás así. Es la palabra de Dios, mis hermanos, la fuente inagotable. Amén. Esa misericordia de Dios, mis hermanos, es la que nos deja venir delante de Él, porque Dios es santo, mis hermanos. Dios es santo. Y volvemos a lo que hablábamos hace un momento. Esos sacerdotes, ¿cómo entraban? Y nosotros ahora venimos acá, hermanos, y en su misericordia seguimos vivos. En su misericordia seguimos vivos. Dios tan bueno, mis hermanos. Seguimos con el versículo. Y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed.
Les preguntaba, ¿quién ha ido al supermercado a comprar sin dinero? Cuando, cuando hacía esto, mis hermanos, me reía y le decía gracias, Señor, porque a nosotros sí nos han dado una cantidad de bonus, hermanos, de comida. Me recuerdo cuando antes del COVID, creo, o durante el COVID, nos dieron por 6 meses una carta de 500, 600 euros, no me acuerdo, por 6 meses. Y cuando yo iba con mi esposa, íbamos a comprar, yo le decía, sin dinero se compra, ¿viste? Y llevábamos el carrero lleno. Y nos saciábamos. Porque la palabra es verdadera. Porque lo que Dios habla es así. Porque lo que Él promete, Él lo cumple. Pero es su misericordia. Y dice, venid y comed. Estamos hablando ahorita en lo físico, ya vamos en lo espiritual. Porque no se refiere a lo físico acá. Pero cuando yo hacía esto me acordaba de todas estas cosas. Ahora que hemos dado el dinero para la compra del refugio. Nosotros dimos una cantidad y yo no sabía cómo iba a venir septiembre. Nos llega otro bonus, hermanos. Y yo le decía al pastor, es que esto es lo que hace Dios cuando tú le quieres agradar. Esto es lo que hace Dios. Pero nos cuesta despojarnos, hermanos. Una vez, fue mi primera vez que di 1,000 euros. Me acuerdo que mi mamá estaba en Ecuador, yo me había quedado acá y yo no tenía un trabajo fijo, estable. Y en ese trabajo yo me acuerdo que yo dije, este mes voy a dar todo a la iglesia. Bueno, los 1,000 que ganaba. Dije, paciencia, me quedo sin dinero, porque por tanto no estaba casado, estaba soltero. Tenía que pagar unas boletas en la casa, sí, pero dije, eso puede esperar. O cuando mi mamá que la pague ella, ¿no? Yo di para el Señor. Y me recuerdo que cuando, bueno, ya voy y me dan el cheque, veo 1,016 euros. Yo mi corazón se regocijó porque al menos 16 euros me quedaban para el mes. Pero hermanos, eso es lo que hace Dios en su misericordia, en su bondad. No por mis méritos, sino por su misericordia. Pero cuando tú entiendes esta misericordia de Dios, haces lo que yo te estoy hablando. No te importa nada, te das para Dios completamente. Pero hermanos, el proceso de cada uno es diferente. Y es como tú lo quieras llevar o como tú quieras que Dios obre en tu vida o en mi vida. Amén. Le cuento otra. Una vez teníamos unas ganas de ir a un buffet con mi esposa, me acuerdo. Antes del COVID también. A nosotros nos gusta comer bien, pero hermanos, si vamos a comer bien. Excusa. Y teníamos unas ganas, hermanos. No teníamos ni un euro en el bolsillo. Me escribe por Facebook una prima de mi papá que vive en España y me dice, chao, ¿cómo estás? Voy a la Italia y quiero que me ayudes a conseguir un albergo, ¿no? Yo le dije, babé, se lo consigo. Tenía poca benzina, tenía que ir a recogerla y traerla al albergue. No importa, vamos, le dije. La fuimos a recoger todo, la llevé al albergue y le digo, bueno, cuídese, que la pase bien, que esté bien acá. Y me dice, ¿y dónde vas? Voy a mi casa. No, ven que vamos a comer. ¿Dónde quieres ir a comer? Hermanos, al buffet le dije. Y ahí estuvimos comiendo y nos reíamos con ella. Porque es Dios, hermanos. Es la misericordia infinita de Dios para sus hijos. Por eso, mis hermanos, nunca dejemos de pensar en esto. Pero es Dios quien hace. Ahora, vamos a lo espiritual. Vamos a lo espiritual. Dice, venid y comed. ¿Qué vamos a comer? No he ido con muchos al buffet aquí, pero cuando van al buffet algunos, hermanos, veo montañas en los platos. ¿Y por qué no hacemos de una montaña la palabra?
Porque dice gozad del bien más adelante. En otro versículo, después lo vamos a ver. Pero dice comed del bien. ¿Y cuál es el bien? Es su palabra. Es estar en su presencia, buscarlo en oración, en ayuno. Y eso es lo que no estamos haciendo. Y eso es lo que no estamos haciendo, mis hermanos. Perdón que se lo diga. Pero es más importante lo espiritual. Un día no podemos comer, ok. Pero un día que no nos saciemos, mis hermanos, y esto yo lo he experimentado, un día que no le busque a Dios, un día que no le ore, que no lea su palabra, ay, hermanos, el diablo está atrás para comerte a ti. Y esto no es un juego. Esto no es un juego. Va más allá de lo que nosotros podamos imaginar en lo espiritual. Nosotros tenemos de menos lo espiritual, pero hay un mundo que se mueve y que nos encadena. Hay un mundo que nos tiene opresos. Y es por esto, porque no estamos yendo a la fuente, no estamos yendo a buscarla. Y ahí es gratis, no tienes que hacer nada, solo ir y buscarle, solo humillarte delante de Él. Humillarnos delante de Él. Es que, mis hermanos, Dios es tan bueno. Vámonos al segundo versículo, si no, no terminamos. De Isaías siempre, 55:2. El 2. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oíd atentamente. Eso hablaba nuestro pastor en la mañana. Oíd atentamente. Y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Pero primero dice, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Hermanos, nosotros tenemos 10 camisas y queremos la 11. No me van a dejar mentir. Uno dice, voy a comprar solo una cosa y compramos 3, 4. Se lo digo por mí mismo, hermanos. Se lo digo porque también cuando vamos con mi esposa lo mismo pasa. Ella gasta más, no. Gastamos en cosas innecesarias. Hablando siempre de lo físico. Ahora vamos a lo espiritual. ¿Por qué nuestro tiempo lo gastamos en cosas que no sirven? Y a mí, por eso yo digo, el Señor primero nos habla a nosotros, los predicadores. Hay momentos, hermanos, que uno prefiere descansar media hora. Se lo digo en mi trabajo. Miren hasta dónde llega. Voy a abrir mi corazón con ustedes, este hermano pecador. En mi trabajo, como trabajo las 8 horas parado, cansa, ¿no? Estar parado sin hacer nada, porque solo hago así todo el día. Y yo prefiero moverme. Como me duelen los pies en la hora de pausa, ¿yo qué hacía? Me iba a acostar en los sacos de los materiales y ahí me quedaba acostado. Pero dije, no, tengo que comprarme una silla más cómoda. Hermanos, estuve todo el estate buscándola hasta que la encontré en promoción 2 por 1. Y me la compré un esdrayo. Ahora, ¿qué hago? Cuando voy en la pausa, como rápido y me acuesto. Y ahí estoy. Y pasan todos los filipinos, oh, qué belavita que fai. Yo pozo. Molestándolo. Pero ¿a qué voy con esto? Cuando desarrollaba este punto. Que esos 40 minutos que yo estoy acostado con la panza arriba, yo podría meditar en la palabra. Esos 40 minutos que estoy acostado o durmiendo, podría leer un libro. Esos 40 minutos que estoy acostado, podría orar. Eso es misericordia de Dios que nos hace un llamado. Eso es misericordia de Dios. Por eso dice, ¿por qué gastáis en lo que no es pan? En lo que no es mío. ¿Por qué gastamos tiempo en lo que no es de Dios? Y por eso pasamos llorando. Por eso nos lamentamos. Ahora, ¿quién no tiene en casa Netflix, Prime, Now? ¿Qué más? Ya hasta ahí yo me enfermé porque no conozco más. No estoy tan actualizado. ¿Quién no tiene? ¿Quién no se ve una... A ver, yo con esto estoy diciendo que no puedan ver películas, per caridad, hermano.
Miren, a veces estamos tan mal con Dios a veces, y sabemos que estamos mal y no vamos a buscarlo y vamos a ver una película. Es tremendo, hermanos, es tremendo. Y yo le doy gracias a Dios porque me ha hecho recordar de esto. Gracias a Dios porque me ha hablado a mí. Pero ¿en qué gastamos nuestro tiempo? Estábamos en el mar y conocimos a una pareja. Bueno, estábamos ahí hablando ya el último día, bañándonos todos. Y me dice esta señora, que se ha apartado, no es o sea, no está ahorita, me dice, tú tienes que estar más con los jóvenes. Yo me la quedo viendo y le digo, ¿por qué? Porque veo que tú te siguen. Y yo pregunto, ¿pero por qué me lo dice? No, porque estábamos en la piscina un día antes, había una cantidad de jóvenes ahí, y yo los junté a todos, nos pusimos a jugar, y yo era el único viejo en el censo más grande. Y ella vio que estaban todos ahí. Pero cuando ella me dijo eso, en mi corazón sucedió algo. Porque yo decía, yo he dejado de orar por los jóvenes. Y le decía, gracias Señor porque tú hablas. Y era una cosa que yo había dejado, por eso me hacía acordar esto. ¿En qué gastas tu tiempo? Cuando hay almas que necesitan. Y me lo dijo así, me miró a los ojos. Has dejado esto con los jóvenes. Me dolió, me sentí avergonzado, pero sentí que era de parte de Dios. Y eso es misericordia de Dios. Eso es misericordia de Dios. Por eso dice, y vuestro trabajo en lo que nos sacia. ¿Por qué nos cansamos tantos? ¿Por qué estamos tan agobiados con el trabajo? Y nos olvidamos lo de Dios. Es verdad, tenemos que trabajar para mantener nuestra familia, pero llegamos cansados a casa. Ya no oramos con nuestros hijos. Y por eso se nos están perdiendo. Y eso duele como padre. Duele ver a un joven que se pierda. Duele ver tal vez que no vayan bien las cosas en tu casa. Porque has dejado eso. Porque hemos querido más lo de afuera o el trabajo, lo que estemos haciendo. Y hemos dejado a Dios a un lado. Duele ver la situación que está pasando en la iglesia. Y eso es misericordia de Dios, que nos está hablando, nos está redarguyendo. Y eso quiere Él para su pueblo, que nos acordemos y que no malgastemos más nuestro tiempo en lo que no es pan, o sea, en lo que no es de Él. Pero después dice, oídme atentamente, esto no es solo escuchar, porque cualquiera escucha, sino estar atento a lo que Dios quiere para nosotros, para lo que Dios quiere que tú hagas. Dice, oídme atentamente. Y esto, mis hermanos, nosotros los casados tenemos algo precioso. ¿Cómo desarrollarlo? Con nuestras esposas que hablan. Es una ventaja para los casados. No nos gusta escuchar. ¿Verdad, amor? No puedo decir nada porque aquí está mi esposa. Nos cuesta escuchar. Y a la mujer le gusta hablar. Hermanos, si oímos la voz de Dios atentamente, vamos a comer y saciarnos del bien. Dice, y comed del bien, de su palabra, de sus promesas, de su pacto que Él ha hecho con nosotros. Y ahí se va a deleitar nuestra alma. Usted, yo sé que la mayoría aquí, Magari, ha tenido a veces su buen dinerito aquí en el bolsillo, ¿no? Y se siente bien, ¿no? Andar tranquilo con dinero,
pasa algo, tú vas, compras algo, lo que sea. Pero después, ¿cómo te sientes tú cuando se te termina el dinero? Vuelves a la realidad de querer hacer otra vez dinero, ¿verdad? Pero en Dios, en lo espiritual no es así. Tú vas y te sacias y te deleitas, porque es de Dios. Porque ahí cuando tú lo buscas, mis hermanos, ahí estamos comiendo del bien. Y eso es lo que interesa, hermanos. Vámonos al 3 porque no vamos a terminar, Jesús. Inclinad vuestro oído y venid a mí, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de David, mis hermanos. Y les decía que nos cuesta escuchar a nosotros, hermanos. Y sabe que esto de poder escuchar, lo vamos a ver un poquito más detalladamente abajo, tiene que ver mucho con lo que yo pienso y con lo que yo sé. Porque nos cuesta dejar lo que yo sé y dejar que Dios ponga lo que Él quiere poner en nosotros. Cuesta, mis hermanos, cuesta. Y por eso vivimos muchas veces una vida triste, hermanos, porque no oímos atentamente. Ustedes conocieron a los radares y Bluetooth sin internet. ¿No conocieron? No se hagan. En el barrio, pues, las señoras que oían y sabían todo. 360 grados ellas eran, todo. Escuchaban todo atentamente. Y si algo querían saber, iban donde la señora, ya sabían. Pero las señoras te leían los labios y ya sabías de qué estaban hablando. Y oían atentamente ellas. Y nosotros, hermanos, estamos oyendo atentamente la voz de Dios, porque hay muchas voces y la mayor voz es la nuestra. La mayor voz es la nuestra, hermanos. Dios hará pactos con nosotros, hermanos. Bueno, ya lo ha hecho. Por eso su misericordia sigue vigente. Vámonos al 5, versículo 5. Buscad a Jehová mientras pueda ser el 6, creo. Sí, gracias. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto. Yo les decía que este versículo no lo sabemos de memoria. Y decimos, busca a Jehová mientras pueda ser hallado. ¿A usted alguna vez se le ha perdido algo que sabe que se le perdió en casa? Y usted sabe dónde buscarlo porque sabe que se le perdió en casa. Y ahí desbaratan todo. ¿Y dónde están mis lentes? Y que no los encuentro y los tiene en la cabeza. Pero usted, ¿por qué lo busca? Porque sabe dónde lo ha dejado. Con Dios es así. Por eso dice, buscadme mientras pueda ser hallado. Estoy mal, voy a la fuente de agua viva que ya sé dónde ir. Tengo un problema, voy donde Él. Ya dejemos de buscar las soluciones nosotros mismos. Es que es feo cuando metemos la mano, hermanos, nosotros. Es bien feo y decimos, he solucionado el problema y lo hemos empeorado. Es la realidad que vivimos, hermanos. Y ojo, porque también a veces queremos que, porque estoy casado, quiero que mi esposa lo solucione o mi esposa lo solucione. No estoy diciendo de hablar, no, eso es otra cosa. Estoy hablando de ir a la fuente. A la fuente de agua viva, mis hermanos. Pero dice, buscarle mientras pueda ser hallado. Y el tiempo todavía sigue vigente, hermano. ¿Cuántas veces hemos orado y hemos sentido que Dios no ha estado? ¿Cuántas veces hemos llorado y hemos sentido que Dios no ha estado? El silencio que hablaba el pastor en la mañana. Pero sabemos que Dios está. Y eso es misericordia de Dios. Sé que tengo un problema, pero sé que Dios me va a ayudar a salir tarde o temprano. Pero dice, buscadme mientras pueda ser hallado. ¿Se acuerdan de Sansón, hermanos?
Sansón pecaba, Sansón hacía lo que él quería, pero igual funcionaba. El Espíritu de Dios venía sobre él y hacía grandes cosas. Hasta que un día el Señor... ¿Y qué pasó con Sansón? ¿Qué vino a hacer? Juguete. Juguete, hermanos. Y eso es lo que quiere Satanás. Tenernos como juguete, dando vueltas sin ojos. Él quiere estar ahí, guiándonos. Por eso, busquémosles mientras pueda ser hallado. Siguiente versículo. Deje el impío su camino, y esto hablaba nuestra hermana, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Deje el impío su camino. Y es que esto no es para los de afuera. El Señor estaba hablando con su pueblo. Y yo no conozco su vida, hermano. Pero siempre hay algo que dejar. Siempre hay algo que dejar. No, pero si yo no peleo con nadie en la iglesia, yo no hablo mal del pastor, yo abrazo a todos. ¿Y en el trabajo cómo somos? ¿En la familia cómo somos? Siempre hay algo que dejar, hermanos, siempre. Cuando nosotros, mis hermanos, hombres o mujeres, nos metemos en la cabeza, hermanos, que somos capaces de hacer cualquier cosa, lo conseguimos. Y ahí tenemos el ejemplo de la torre, ¿no? De Babel. ¿Qué tuvo que hacer Dios? Confundirlos, descender y confundirles la lengua. Pero ¿a qué voy con esto? Dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Es difícil dejar lo que yo sé para que esto entre. Hermanos, qué difícil es eso. Y sabe que al orgulloso y al soberbio, a Dios le encanta porque los trabaja de una manera tan hermosa. Y viene el hermano que menos sabe y te dice, estás equivocado, no es así, es asá. Y se te revuelve todo, las vísceras, decíamos en antes. Porque tenemos que comenzar a dejar nuestros pensamientos y meterlos de Dios. Y solo así vamos a tener una vida victoriosa, hermano. Una vida tranquila, una vida de paz. ¿A cuánto les cuesta dejar? A mí me cuesta dejar mucho y dejar que alguien me corrija. Cuando a veces estoy estudiando algo, le digo a mi esposa, ¿qué opinas? Y ella comienza a decirme, no es así, es así. Yo dije, solo te pregunté, ¿no? Que me corrija. Como ella ha estudiado y es preparada y todo, entonces, no me corrija, solo dime, dame un... Por gusto te pregunto, pero cuesta, hermanos, cuesta dejar lo que... Pero eso dejémoslo ahí. Ahora con lo de Dios. ¿Qué quiere Dios para su iglesia? Para sus hijos. El pastor decía en la mañana, el Señor nos ha hablado tanto tiempo atrás. ¿Y nosotros cómo estamos ahora? Seguimos en las mismas. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos tus caminos. ¿Qué dice la palabra? Hay caminos que al hombre le parecen derechos y yo pienso estar bien. Y nadie me puede decir nada porque yo oro, yo ayuno, yo leo la palabra. Y yo pienso estar bien. Pero mis actitudes. Y yo puedo saber tanto, no yo, por favor, estoy hablando en general. Yo puedo saber tanto, pero si no sé decirle las cosas, hermanos, no sirve, le boto todo lo que yo le he dicho. Y si usted me escucha un día, le doy la oportunidad que me corrija. Porque yo sé que va a ser para mi bien. O sea, y eso es ir dejando lo que yo pienso y dejar que Dios ponga lo suyo. Y eso cuesta, hermano. Cuesta que nuestros hijos nos digan, tú también lo haces.
Eso es como que te den en la espalda. Cuesta que tus hijos te digan así. Pero Dios es bueno, hermanos. No se me ponga triste, Dios es bueno. Y dice, y vuélvase a Jehová. Tal vez aquí no hay nadie que tenga que volverse a Dios. Tal vez no lo sé. Pero tal vez alguien en la transmisión está necesitando esa palabra. Pero dice, vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y aquí viene otra cosa. Es verdad que fallamos, es verdad que hacemos muchas cosas que no van bien, pero el Señor está pronto para perdonar y seguimos viviendo con esa culpabilidad. Yo hice esto, yo hice esto, yo hice esto y no puedo servir porque yo hice esto y no puedo orar porque yo hice esto y tu vida te queda ahí estancada porque tú hiciste eso. Pero Dios, ¿qué dice? Yo ya te he perdonado. Obviamente, te perdoné, pero cambia de rumbo. Pero vivimos con la culpabilidad que Satanás es experto en hacernos sentir culpables. Es experto, hermanos. Pero Dios es tan bueno y misericordioso que nos dice, el cual será amplio en perdonar. ¿Está conmigo, hermano? ¿Está dispuesto a dejar que Dios ponga sus pensamientos? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. Nuestros caminos son finitos, hermanos. Mi pensamiento, mis hermanos, si yo me pongo a pensar, me voy a poner en la posición de los grandes filósofos. Pero no pasan mis pensamientos porque yo no me siento capaz. Pero Dios sí. Los de Dios sorpasan todo, todo, todo. Y sus pensamientos son buenos para sus hijos. Y sus pensamientos son llenos de paz para sus hijos. Llenos de felicidad para sus hijos. Pero mis pensamientos no. Mis pensamientos, ¿qué quieren mis hermanos? Lo que ve. ¿Qué pasa cuando nos encontramos en una prueba, en una dificultad? Nosotros lloramos y decimos, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué no le pasó a la hermana Sobeida? Así podemos decir, pero no vemos el resultado de lo que Dios quiere hacer al final. Cuando tú te vas a ver después de ese proceso, vas a decir, wow, lo que Dios ha hecho con mi vida. Ya no lloro tanto. Ahora Dios es el que me ha fortalecido. Ahora yo puedo ayudar a otros porque es Dios quien me ha hecho pasar por ese valle de la sombra y de la muerte. Pero nosotros no vemos ahí en el momento. No lo vemos. Después lo entendemos. Por eso mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Dice las mujeres, tú no sabes lo que yo estoy pensando. Ustedes tampoco saben lo que está pensando el esposo. Así dirá Dios de nosotros. Tú no sabes, me refiero a mí, cabezón, lo que yo quiero hacer contigo después de este proceso. Ya no llores, mejor dame gracias por lo que estás pasando. Ya no sigas afligiéndote, mejor vaya a mi casa, sírveme con gozo, con pasión, con alegría y vas a ver el resultado al final. Porque esos son los pensamientos de Dios para sus hijos. No está el pastor, pero me va a ver en transmisión lo que voy a decir. ¿Saben que nuestro pastor es tan amoroso, no? Una vez me acerco a él y le digo, pastor, le digo, quiero entrar en alabanza. Me mira de pies a cabeza, pero si tú no sabes sonar nada, me dice. Chao, me dijo, así me dijo. Voy la segunda vez porque yo lo molestaba. Pastor, quiero aprender las congas. Aprende, cuando sepas sonar algo, vienes, me dice. Pero usted ya lo conoce como él dice las cosas. A la primera vez no le dije nada, la segunda vez me sentí tan, pero tan humillado, hermanos. ¿Cómo es posible que él no me quiera dejar entrar en mis pensamientos? Ay, hermano, pero eso también me ayudó para ser más fuerte. Y dijeron que si usted no quiera, voy a aprender.
Y después Él me llamó. Pero ¿a qué voy con esto, hermanos? Que nosotros en el momento no entendemos y nos duele. Y no entendemos. Pero el resultado, mis hermanos, el final es lindo. Porque Dios tiene solo pensamientos buenos para nosotros. Qué bueno es nuestro Dios. Como son más altos los cielos que la tierra, así mismo son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que la riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Esto es hermoso. Este versículo, no me recuerdo si fue Douglas que lo leía, pero se me abrieron los ojos como semáforo, hermanos, cuando entendí este versículo. Porque como desciende el siguiente, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, dice Dios. Lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que lo envíe. Qué hermoso, hermano. Qué lindo es nuestro Dios. Y vámonos para terminar a 2 de Reyes capítulo 20, versículo 1. Hermanos, la misericordia de Dios es grande. La misericordia de Dios cada día se renueva. La misericordia de Dios está vigente. Pero en esa misericordia o en ese tiempo de Dios, ¿qué hacemos nosotros? Esa es la gran pregunta. ¿Qué hacemos? Y aquí vemos un gran ejemplo, hermanos. Un gran ejemplo. Y durmió Ezequías con sus 21, hermana, por favor. Se durmió. No. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Hermanos, esto es misericordia de Dios, que viene a decirle: ordena tu casa, porque vas a morir. Esto es misericordia de Dios. ¿A usted se lo ha dicho el Señor? ¿No se lo ha dicho a usted el Señor? A mí un montón de veces, hermano, por medio de su palabra. Dice: búscame o morirás. Por medio de su palabra. ¿Pero qué sigue? Es que la misericordia de Dios, hermano, es grande. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, Jehová, te ruego que hagas memoria que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón. Estamos en grado de decir esto, hermano, de decirle a Dios: yo he caminado íntegro delante de ti. Si yo hubiese hecho esa oración, ¿qué hubiese dicho, hermanos? Te ruego, Jehová, solo en tu misericordia que no me hagas morir, porque sé que no he caminado bien. Ponga usted su historia, esta es la mía. Porque me he esforzado, sí, pero he caído muchas veces. Pero este hombre dice: he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. 4. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, la misericordia de Dios vino. Vigente, hermanos. Vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo: así dice Jehová, el Dios de David, tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. Es que usted piensa, hermanos, que el Señor no cuenta cada lágrima que sale de ti. En ese proceso en el cual dices: ya no puedo más. En el cual dices: Señor, ayúdame porque con esto ya no puedo más. El Señor está atento. El Señor está atento, mis hermanos. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. Y añadiré a tus días 15 años. Qué lindo, hermano, fuera que ya nos estamos yendo y el Señor nos diga: te voy a dar 150 años más. Jesús, pobre mujer.
Y te librará a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria. Y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Es que Dios es Dios de pactos. Como Dios, si usted lee la palabra, cómo Él se acuerda de los pactos que hizo con sus hijos. Ay, hermanos, nosotros cuántos pactos hacemos y ni nos acordamos, hermano. Ok, entonces esta primera parte vemos que Dios es misericordioso. Dios llegó en pronto socorro, lo sanó y le dio 15 años más de vida. Por eso yo le decía, en este tiempo de misericordia, ¿cómo estamos edificando o qué estamos haciendo? Porque hasta ahí todo bonito. Y dijo Isaías, tomad masa de higos y tomadla. La pusieron sobre la llaga y sanó. Todo bonito, hermanos. Se hizo el milagro de Dios y la misericordia de Dios está ahí. Pero ¿qué pasó después en estos 15 años de este hombre? Esa es la gran pregunta. Nosotros cuando el Señor nos rescató y nos limpió y estamos aquí, ¿qué ha pasado durante todo este tiempo? Solo usted y Dios lo sabe. Y Ezequías había dicho a Isaías, ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará? ¿Y qué subiré a la casa de Jehová el tercer día? Respondió Isaías, esta señal tendrás de Jehová, de que hará Jehová esto que ha dicho. ¿Avanzará la sombra a 10 grados o retrocederá a 10 grados? Y Ezequías respondió, fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero que la sombra vuelva atrás. Y todavía le pedía señal, todavía que Dios le estaba haciendo el milagro. Hermano, así somos nosotros. Vemos el milagro ahí y seguimos pensando, ¿lo habrá hecho Dios? Como que nosotros tenemos el poder para resolver las cosas. Y es Dios. Ojo con esto. Yo a veces escucho, y aunque yo lo he dicho, yo cuido bien de mis hijos. Claro, los cuidamos cuando están en casa. ¿Y afuera quién los cuida? Es Dios quien los cuida a nuestros hijos. Nosotros nos hacemos, les decía, pensamos que estamos haciendo las cosas por nosotros mismos, mas es Dios quien lo está haciendo. Porque afuera no puedes cuidar a tus hijos, ni a tu esposa, ni a tu esposo. Es Dios. Es Dios quien lo hace. Y este le pide. No le creía mucho todavía. Seguimos. No, era el anterior. Gracias, hermano. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová e hizo volver la sombra por los grados que había descendido. Imagínense Dios cumpliendo los caprichitos de este hombre. Por misericordia. Seguimos, para terminar. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová. No, el 2, hermana, por favor. En aquel tiempo Merodach Baladán, los que quieren hijos, aquí hay nombres, hermanos. Hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió mensajeros con cartas y presentes a Ezequías porque había oído que Ezequías había caído enfermo. Y Ezequías los oyó y les mostró. A Ezequías no podía hacer eso. Dice que les mostró toda la casa de sus tesoros, plata, oro y especies y ungüentos preciosos y la casa de sus armas y todo lo que había en sus tesoros. Ninguna cosa quedó que Ezequías no le mostrase, así en su casa como en todos. Este es el tiempo. ¿Qué hacemos en ese tiempo de misericordia, hermano? ¿Qué hacemos? Hay enfermedades provocadas por lo que nosotros hemos cometido. Hay problemas en los cuales nosotros mismos nos hemos metido. Seguimos. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo, ¿qué dijeron aquellos varones y de dónde vinieron a ti? Y Ezequías le respondió, de lejanas tierras han venido de Babilonia. Casi como Saúl. ¿Se acuerdan el caso de Saúl? Yo no he hecho nada. Yo he hecho lo que Jehová me mandó a hacer. Entonces él le volvió a decir, ¿qué vieron en tu casa? Y Ezequías respondió, vieron a todo lo que había en mi casa. Nada quedó en mis tesoros que no les mostrase. Y miren, porque aquí hay algo, hermanos, tan terrible.
Porque en ese tiempo de misericordia o de gracia, cómo nosotros edifiquemos, cómo nos comportemos, las consecuencias que tendremos, nos pueden llevar a tener un corazón tan duro y a decir lo que va a decir este hombre. Porque dice, entonces Isaías dijo a Ezequías, oye palabra de Jehová. He aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que en tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia sin quedar nada, dijo Jehová. Y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Hermanos, esto es terrible. Porque él dice, entonces Ezequías dijo a Isaías, la palabra de Jehová que has hablado es buena. ¿Por qué es buena? Porque a él no le iba a suceder nada. Porque dice, después dijo, habrá al menos paz y seguridad en mis días. O sea, a él le importaba sus días, pero su generación no le importaba. Y eso es lo que lleva el poder edificar mal o poder entregar nuestros propios hijos al enemigo. O nuestra generación o el ministerio que Dios nos ha dado. O lo que Dios nos ha dado en nuestras manos. Hermanos, ¿cómo puede alguien decir, al menos en mis días habrá paz? No me interesa lo que va a pasar después. Como que yo diga, no importa si yo siempre voy a comer, yo siempre voy a estar bien y mis hijos que se mueran de hambre después. Porque es el tiempo, cómo él edificó. ¿Qué hizo en ese tiempo? Y a eso te lleva. Por eso la misericordia de Dios no es solo un atributo. Porque después dice, Él también es fuego. Y eso no lo hablamos. Hasta ahí creo que se queda así. Hermanos, la misericordia de Dios. Es lindo hablar de la misericordia de Dios, pero tengamos cuidado con esto. Tengamos cuidado con esto. Póngase de pie. Dios es muy bueno. Dios es misericordioso. Dios es bondadoso. Pero hermanos, no podemos jugar con este tiempo. ¿Cuántas cosas Dios ha depositado en tus manos? ¿Cuántas cosas Dios te ha dicho que tienes que hacer, que tenemos que hacer? ¿Cuántas cosas Dios te ha demandado por misericordia? Dones que te ha dado. ¿Cuántas cosas Dios ha permitido en tu vida para que tú seas de bendición a otros? Y las tenemos guardadas. Y las tenemos ocultas. Pero la misericordia de Dios un día llega. Y ni la misericordia, mejor dicho, de Dios no llega. Somos nosotros que provocamos esto, como este hombre. Nos abrimos. Pero yo quiero que en esta tarde nos vayamos con esto en nuestro corazón. ¿Cuántas cosas Dios ha puesto en nuestras manos por misericordia? ¿Cuántas cosas nosotros hemos recibido de Dios y las hemos olvidado? Es cierto, estamos bien. Es cierto, estamos vivos. Es cierto, comemos. Pero ¿qué de lo que Dios ha demandado en tu vida y en mi vida? Así como esa mujer me dijo, tú has descuidado. Así nos está diciendo el Señor esta tarde. En mi misericordia te estoy hablando. Pero eso depende de cada uno de nosotros. Señor, te agradecemos por este momento, Padre. Te agradecemos porque grande es tu misericordia, Señor. Grande es tu misericordia, Señor.